Ayer, lunes 29 de diciembre de 2025, ocurrió algo que dejó a miles de personas mirando la pantalla en silencio. Bastó un vistazo rápido para sentirlo en el cuerpo. Los números en rojo parpadeaban sin descanso. La plata cotizaba alrededor de los $75. Apenas 48 horas antes, estábamos celebrando cerca de los 80, hablando de máximos históricos, de precios de 3 cifras, de un movimiento imparable. Y de repente, sin previo aviso, el suelo parecía haberse abierto bajo los pies. Una caída de $4-5 en cuestión de minutos. El gráfico se veía roto, el impulso parecía muerto, y la sensación era clara, algo no cuadraba. Muchos sintieron un nudo en el estómago. Otros pensaron que habían llegado tarde, que se habían equivocado, que quizá todo había sido una ilusión. Los medios financieros tradicionales, los pocos que mencionaron el movimiento, no tardaron en repetir el mismo mensaje de siempre. La burbuja estalló, el rally terminó, más vale vender antes de que vuelva a niveles mucho más bajos. Ese discurso apareció casi de forma automática, como si estuviera preparado de antemano. Pero ayer no fue un colapso real. No fue un cambio en los fundamentos. No fue una sorpresa en la oferta ni un descubrimiento milagroso de millones de onzas nuevas durante el fin de semana. Ayer no cambió absolutamente nada en el mundo físico. Lo que vimos fue otra cosa. Lo que ocurrió ayer fue una trampa. Una trampa diseñada con precisión quirúrgica, pensada para un momento muy concreto del calendario, y con un único objetivo, sacar del mercado a quienes no estaban preparados psicológicamente justo antes de que el escenario cambie por completo. Porque ayer no fue un día cualquiera. Fue lunes, 29 de diciembre, una de las jornadas más delicadas del año en los mercados financieros. La semana entre Navidad y Año Nuevo no se comporta como el resto del año. Es una semana extraña, frágil, con muy poco volumen, y con una característica clave: los responsables de verdad no están en sus puestos. Ayer, los gestores senior de riesgo, los jefes de mesa, los grandes decisores institucionales no estaban sentados frente a sus pantallas. Estaban de vacaciones, fuera de la ciudad, lejos de los terminales. Y cuando los adultos se van, el mercado queda en manos de dos actores, operadores junior y algoritmos. En ese entorno, los precios dejan de reflejar la realidad y pasan a reflejar únicamente la liquidez disponible, que en esos días es mínima. En un mercado normal, vender 1000 contratos de plata no mueve casi nada. Hay miles de compradores dispuestos a absorber esa venta. Es como tirar una piedra al mar, apenas se nota. Pero ayer no había mar, ayer había una bañera. El libro de órdenes estaba vacío, las compras eran superficiales, los soportes débiles, así que cuando una entidad decidió vender con fuerza en ese vacío, el precio no cayó lentamente, se desplomó. El movimiento fue violento, exagerado, desproporcionado, un auténtico hueco de liquidez, un vacío de aire. Ese tipo de caída se ve aterradora en un gráfico. Genera una vela roja enorme que activa alarmas automáticas, señales técnicas, modelos de venta programados. Todo grita sal de aquí. Y ahí es donde entra la parte psicológica. Porque la pregunta clave no es qué pasó, sino por qué pasó ayer. Porque alguien que conoce perfectamente la situación de la oferta, que sabe que en pocos días entra en vigor el nuevo sistema de licencias de exportación en China, que entiende el déficit estructural del mercado, elegiría hundir el precio justo ahora. La respuesta es simple: emociones. Ayer no fue una operación económica. Fue una operación psicológica. Quien ejecutó ese movimiento sabía exactamente dónde dolía. Sabía que mucha gente había comprado cerca de los 78 o 79 dólares. Sabía que había posiciones apalancadas, opciones con vencimiento cercano, órdenes automáticas de protección colocadas en niveles muy concretos. Sabía que si llevaba el precio hasta la zona de los 76 a 75 dólares, saltarían cientos de miles de órdenes de venta sin que nadie tuviera que tocar un botón más. Así funciona una orden de protección. El inversor cree que se está cuidando, pero el sistema sabe exactamente dónde está ese punto de dolor. En un entorno de bajo volumen, basta con empujar el precio hasta ese nivel para provocar ventas en cadena. El inversor no decide vender, el sistema vende por él, y en ese instante, dominado por el miedo, muchos venden manualmente también. Se produce el pánico, y justo ahí, en ese momento de máxima angustia, alguien está comprando todo lo que cae al suelo. Eso es sacudir el árbol para ver qué frutos caen. No quieren que todos sigan dentro cuando empiece el movimiento real. Quieren un tren más ligero. Quieren menos manos débiles, menos gente dudando, menos ruido. Esta clase de maniobra ocurre una y otra vez antes de los grandes movimientos. No sucede en los máximos. Sucede justo antes de que el mercado se prepare para algo mayor. Y ayer fue exactamente eso. Una limpieza. Si en algún momento ayer pasó por tu cabeza la idea de que quizá todo había terminado, de que quizá el relato era falso, de que tal vez no había escasez real, ese pensamiento no fue casual. Era el objetivo.
Porque cuando dudas, vendes. Y cuando vendes, entregas tu posición a quien entiende el contexto completo. Basta con alejarse del gráfico de 5 minutos y mirar el panorama general. En el último año, la plata ha subido más de un 150%. Una corrección del 5% después de un movimiento así no solo es normal, es necesaria. Los mercados no suben en línea recta, necesitan respirar, sacudir, probar la convicción de quienes participan. Ayer fue una prueba de convicción. Y el calendario lo dice todo. Ayer fue 29 de diciembre, exactamente a 3 días del cambio estructural más importante que ha vivido este mercado en décadas. El 1 de enero de 2026 entra en vigor el nuevo sistema de licencias de exportación en China. Ese día, la cadena de suministro global cambia de forma oficial. ¿De verdad alguien cree que el dinero inteligente estaba huyendo justo antes de ese evento? ¿De verdad alguien piensa que los grandes actores estaban asustados por una caída de $4 mientras controlan inventarios gigantescos y conocen lo que viene? Lo que vimos ayer no fue miedo arriba, fue acumulación abajo. Para quien llevaba días diciendo ojalá pudiera comprar más barato, el mercado ofreció una segunda oportunidad, una especie de máquina del tiempo que devolvió el precio a niveles de la semana anterior. Y aquí aparece la paradoja clásica del inversor. Cuando el precio sube, parece caro, cuando baja parece peligroso. El descuento siempre llega envuelto en miedo. Mientras tanto, el mundo físico no acompañó la narrativa del desplome. Nadie pudo comprar plata física real a $75. Los distribuidores no bajaron precios. Las primas no desaparecieron. Al contrario, muchos comerciantes avisaban de que aunque el precio de pantalla bajara, el metal físico seguía escaso y más caro. Eso es una señal clave. Cuando el precio oficial cae pero el precio real no lo hace, el problema no es el activo. El problema es el mercado que lo está valorando. Y aquí aparece la pista más contundente de todas. Mientras en Occidente se hablaba de caída, al otro lado del mundo estaba ocurriendo exactamente lo contrario. En Asia, y especialmente en China, no había pánico. Había urgencia, había compras, había disposición a pagar mucho más que el precio que veíamos en nuestras pantallas. La brecha entre ambos mercados se abrió como nunca antes. Y cuando eso sucede, no estamos ante una señal de debilidad, estamos ante una señal de ruptura. Porque cuando dos precios distintos conviven para el mismo metal, uno de ellos está mintiendo. Y ayer el precio que mentía no era el que pagaban quienes necesitaban la plata para producir, sino el que aparecía en un mercado de papel con liquidez mínima y operadores ausentes. Esa desconexión no es sostenible, es la antesala de un ajuste violento. Ayer, lunes 29 de diciembre de 2025, no se rompió nada. Ayer se tensó el muelle. Y cuando un muelle se comprime artificialmente justo antes de un evento que restringe la oferta, el resultado nunca es calma. Es energía acumulada. Ahora bien, una vez que entiendes por qué la caída de ayer no fue un accidente, ni un fallo del mercado, ni una señal de debilidad real, tenemos que mirar el elemento que termina de desmontar toda la narrativa del pánico. Lo que estaba ocurriendo al mismo tiempo fuera de Occidente. Mientras ayer en Nueva York el precio de la plata aparecía en pantalla a $75, y los inversores minoristas entraban en pánico, al otro lado del mundo se estaba desarrollando una historia completamente distinta. Una historia que no tiene nada que ver con ventas forzadas, sino con compras desesperadas. Para entenderlo tenemos que mirar hacia Asia, y más concretamente hacia China, porque ahí es donde se estaba revelando la verdad del mercado. Ayer, mientras en Estados Unidos la conversación giraba en torno a si la burbuja había explotado, en China la plata no estaba cayendo, estaba siendo acaparada. Los compradores industriales, las refinerías y las empresas vinculadas a energía solar y electrónica no estaban reaccionando al precio occidental, estaban ignorándolo por completo. Ellos estaban pagando lo que hiciera falta para asegurarse metal físico antes de que el calendario cambiara. Y aquí es donde aparece el dato que rompe el relato del miedo. Ayer, el precio de la plata en el mercado de futuros de Shanghái cerró en torno a 20,73 yuanes por kilogramo. Ese número, por sí solo, no dice demasiado, así que hay que traducirlo al idioma que todo el mundo entiende. Si tomamos ese precio, lo convertimos a dólares al tipo de cambio aproximado de ayer, y después lo pasamos de kilogramos a onzas troy, el resultado es claro, la plata en China estaba cotizando cerca de $89 la onza. Déjalo reposar un segundo. Mientras tú veías $75 en tu pantalla, el mayor consumidor y refinador de plata del planeta estaba pagando casi 90. Eso no es una pequeña diferencia, no es una distorsión normal, es una brecha de casi $14, un 18% de diferencia entre dos mercados que en teoría deberían estar perfectamente conectados. En un mercado sano, una diferencia así no dura ni minutos. Los grandes bancos y los fondos de arbitraje comprarían plata barata donde está a 75 y la venderían donde está a 89, cerrando el hueco casi de inmediato. Ese es el mecanismo que mantiene los precios globales alineados. Pero ayer no ocurrió, y la razón es simple y brutal, ese mecanismo está roto. El arbitraje murió, y murió porque el metal ya no puede moverse libremente.
Con la entrada en vigor del nuevo sistema de licencias de exportación chino a partir del 1 de enero, el riesgo de enviar plata a China se volvió inasumible. Una vez que el metal entra en el país, puede quedarse atrapado allí por controles de capital, restricciones administrativas y decisiones políticas. Los bancos occidentales lo saben. Saben que pueden enviar plata, pero no tienen garantía de recuperarla ni de sacar el dinero sin problemas. Por eso nadie se atreve a cerrar esa brecha. El puente entre Oriente y Occidente está cortado, y el mercado se ha partido en dos. A partir de ayer, existen dos precios para la plata. El precio de papel en Occidente, dominado por algoritmos, baja liquidez y miedo, y el precio físico en Oriente, dominado por fábricas, demanda real y urgencia. ¿Cuál de los dos crees que refleja la realidad? ¿El precio que se liquida en efectivo, o el precio que se paga por metal que entra en una línea de producción? China estaba votando con su dinero, y estaba diciendo algo muy claro: la plata no vale $75. Este divorcio entre precios no es una señal de debilidad, es una señal de colapso del sistema. Históricamente, cuando el precio físico se separa del precio de papel, el ajuste no se produce bajando el físico, se produce subiendo violentamente el papel. El mercado occidental no puede quedarse indefinidamente en $75 si el metal real se paga a casi 90. Si eso ocurriera, las reservas se vaciarían a toda velocidad. Cualquier comprador con acceso al sistema occidental compraría todo lo que pudiera antes de que el error se corrigiera. Y eso es exactamente lo que estaba empezando a pasar ayer. Por eso la caída de ayer no fue el inicio del final, fue el último intento de limpieza antes de que el mercado vuelva a alinearse con la realidad. Las entidades que provocaron el movimiento sabían perfectamente que esta brecha existe, sabían que el reloj corría en su contra, sabían que el 1 de enero marca un antes y un después. Y por eso decidieron actuar cuando la mayoría del mercado estaba distraída, cansada o emocionalmente vulnerable. Ayer no se vendió porque el valor de la plata hubiera caído, se vendió porque algunos inversores fueron forzados a hacerlo. Los que realmente entienden el mercado estaban comprando, estaban usando el pánico como oportunidad, no como señal de salida. Y lo más importante es esto: nada de lo que ocurrió ayer cambia el hecho de que en cuestión de días una parte enorme del suministro mundial va a quedar bloqueada detrás de una barrera política. Cuando el calendario pase de diciembre a enero, el mercado ya no podrá fingir que todo sigue igual. Las empresas occidentales que dependen de la plata van a descubrir que el metal barato ya no está disponible. Van a empezar a competir entre ellas por el suministro restante. Y cuando eso ocurre, el precio no va a moverse lentamente, va a saltar. No va a pedir permiso, va a corregir años de distorsión en semanas, o incluso en días. Ayer la caída fue el retroceso de la onda. Cuanto más se estira, más violento es el disparo. Los bancos lo saben, las industrias lo saben, China lo sabe. La única incógnita es cuántos inversores individuales van a entenderlo antes de que el mercado vuelva a abrir con volumen real. Por eso, si ayer sentiste miedo, es comprensible. El sistema está diseñado para provocar esa emoción en momentos como este. Pero también es el momento en el que se decide quién se queda en el tren y quién se baja justo antes de que arranque. Ayer no fue una advertencia para vender, fue una prueba de convicción. Una prueba que separa a los que reaccionan al ruido de los que entienden la estructura. Nada de lo esencial cambió ayer. La escasez sigue ahí. La demanda sigue creciendo. Las restricciones siguen en pie. Lo único que cambió fue el precio momentáneo en una pantalla durante una semana de baja liquidez. Y cuando el mercado vuelva a funcionar a pleno rendimiento, ese precio tendrá que ponerse al día con la realidad, no al revés. Si algo te deja claro lo que ocurrió ayer es esto: los movimientos más importantes del mercado no vienen acompañados de titulares tranquilos, vienen envueltos en confusión, miedo y ruido. Quien entiende la estructura actúa antes de que el consenso despierte. Quien espera confirmación, llega tarde. Analiza los datos, observa los flujos reales y no tomes decisiones basadas en una vela roja aislada. Lo que viene no se va a anunciar con antelación, y cuando sea evidente para todos, ya no habrá margen de reacción. El mercado no avisa dos veces.